Muy bien, vamos a iniciar la sesión de clase pidiéndoles por favor que en el chat pongan la palabra presente. Todos sin excepción. El grupo que estuvo bastante temprano ya está, pero de nuevo pongan presente, ¿ya? Si hay un grupo que entró 5 minutos antes a la clase, excelente. Pongan presente para poder tener su asistencia. Bien, sigue escribiendo. Una sola vez nada más, muchachos. Pongan presente y yo ya hoy baseo mi asistencia. ¿Sí? Trigonometría, tema razones trigonométricas de ángulos rectángulos, aplicaciones. Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, miércoles 24 de marzo del 2021. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver triángulos. Vamos a aplicar lo aprendido durante estas semanas y obviamente lo que vimos el año pasado, que son razones trigonométricas, ¿sí? Pitágoras, vamos a hablar sobre el señor Pitágoras, que es muy importante. Nació en la isla de Samos, en el mar Egeo. Dice, se ha tejido una leyenda en torno a su vida desde dos frentes, el religioso y el filosófico. Muchos afirman que él nada escribió, pero Diógenes, Laercio, complicado su nombre, lo refuta al citar varios libros suyos que lamentablemente desaparecieron. Fue discípulo de Tales de Mileto, adquiriendo de éste el poder de los números, que le permitió medir la altura de los objetos por sus sombras y la distancia de un navío en el mar. Anaximandro le muestra la función de los números en la elaboración de mapas. Al viajar a Egipto, se convirtió en el depositario de la sabiduría egipcia. Una frase conocida de él es: la sabiduría está en los números y la belleza en la armonía espiritual. Bien, ahí tenemos un grabado de Pitágoras, ¿no? Ahí está su famoso teorema: a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Bien, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un teorema bastante conocido en el mundo, ¿sí? Que nos va a servir para, conociendo dos lados de un triángulo rectángulo, poder conocer el tercero. Veamos aquí. Yo ya empecé la clase y siguen llegando. Objetivo del curso. Dice, aplicar correctamente los conceptos y teoremas de triángulo rectángulo. Mediante estos teoremas se podrá resolver un triángulo rectángulo. Aplicar correctamente los conceptos de ángulos verticales. Ahora vamos a ver eso, que son ángulos de elevación y ángulos de depresión. Bien, vamos a dar vuelta a la página. Ahí tenemos resolución de triángulos rectángulos. Mira lo que nos dice. Resolver un triángulo significa encontrar la medida de todos sus elementos básicos, es decir, 3 lados y 2 de sus ángulos agudos. Obviamente que el ángulo recto es un dato constante, ¿no? Hablamos de un triángulo rectángulo. Eso nos permite afirmar que para resolver triángulos rectángulos se nos puede presentar dos casos. El primero, conocidos dos lados, catetos o un cateto y la hipotenusa, la resolución se hace en base al teorema de Pitágoras. Bien, este teorema establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la medida de sus catetos. Por eso puse Pitágoras al principio de la clase, porque vamos a ver de alguna manera una primera situación que ya lo hemos visto en casos anteriores cuando hemos hablado de razones trigonométricas. Este es un triángulo rectángulo, vértices A, B, C, el ángulo recto coincide con el vértice C. La medida de sus lados son, al vértice A se le opone esta medida, A minúscula, al vértice C se le opone esta medida, C minúscula, al vértice B se le opone esa medida, B minúscula. Bien, nos habla de hipotenusa. ¿Quiénes eran catetos? Catetos son los lados que me forman el ángulo recto, A y B. Ellos son catetos. Bien, C es la hipotenusa. Entonces, un momentito. Entonces te decía
aquí. La hipotenusa es igual, L es hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. A y B son catetos. Obviamente la medida de, ¿ya? Me refiero a la medida. Si yo quiero conocer la hipotenusa, o sea, C, este exponente 2 pasa al otro miembro como raíz. Entonces, C sería igual a la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Por qué positiva? ¿Por qué considero el valor positivo? Porque C es la medida de la longitud de uno de los lados. Y eso jamás será negativo. Si yo quiero el valor de A, este B cuadrado pasa al otro miembro restante. ¿Ven? Mire aquí. A cuadrado. El cuadrado de un cateto es igual a la diferencia de los cuadrados de la hipotenusa con el otro cateto. Quiero despejar A, le saco la raíz cuadrada. Quiero B, de aquí, de esta fórmula principal, quiero B, A cuadrado pasa a restar. Y tendríamos esta expresión. Este cateto B al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Quiero saber B, este exponente pasa como raíz cuadrada y tienen esos despejes. ¿Sí? Para el famoso teorema de Pitágoras de Samos. Nació en Samos, una ciudad, una isla griega. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. No hay preguntas. Muy bien. Vamos a continuar. Miren, dice ahora la segunda forma cómo podemos resolver un triángulo rectángulo. La primera era usando el teorema de Pitágoras. Dice, conocido un lado y un ángulo, dice, la resolución es en base a los siguientes triángulos, conocidos A, un lado y un ángulo teta. ¿Vean? Voy a aplicar la siguiente relación. Lado que quiero igual al lado que tengo multiplicado por una razón trigonométrica en términos del ángulo teta. ¿Sí? Y esta razón trigonométrica se va a calcular de la manera práctica, como el lado que quiero sobre el lado que tengo. Obviamente yo ya sé el lado que quiero, depende, de repente es cateto opuesto, hipotenusa o cateto adyacente. Y lo mismo con el lado que tengo, viendo que es cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa respecto de teta, yo definiré esta razón trigonométrica, que es la que va a multiplicar acá. ¿Cómo hago eso, profe? Vean esto, ¿sí? Vamos a utilizarlo ahora. Caso 1, vamos a tener 3 casos. Tengo un triángulo rectángulo, ángulo teta, ángulo recto. ¿Ven? Lado conocido, A. Quiero conocer los otros catetos. Le voy a llamar incógnita X, incógnita Y. Son lados desconocidos, los que quiero conocer. Entonces voy a proceder de la siguiente manera. Voy a calcular X primero. ¿Ven? Entonces, obvio, teta es un ángulo agudo. Voy a calcular X. Dice, lado que quiero igual al lado que tengo por una razón trigonométrica. Yo quiero X y tengo A, que es la medida de la hipotenusa. Entonces, X es igual a A. Lado que quiero, lado que tengo. Obviamente me refiero a sus medidas. Ahí hay un puntito multiplicado por una razón trigonométrica, que se define lado que quiero sobre lado que tengo. Entonces, lado que quiero es X, pero para teta, eso es cateto opuesto. Lado que tengo es A, pero para teta, él es hipotenusa. Cogí cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, eso me define el seno. Bien, entonces aquí tendría que X sería igual a multiplicado por el seno de tetita. Y así tomaría ese valor. Por otro lado, ve usted, Y. Ahora quiero y tengo A. Lado que quiero igual al lado que tengo multiplicado por una razón trigonométrica. Lado que quiero, Y, cateto adyacente. Lado que tengo, A, hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, eso me da el coseno de tetita. Y es de esta manera como conociendo un lado y un ángulo agudo, yo puedo determinar los otros dos lados en términos de A y teta. Obviamente de las razones trigonométricas de teta. ¿Bien? Que es una proporción que las venimos estudiando desde tercero de secundaria y este año también la hemos visto.
y tienen su formulario inclusive. ¿Cómo definir razones trigonométricas? ¿Preguntas hasta aquí? Por favor, sin ningún temor. Ninguno, profesor. Pasamos a la siguiente. Entonces, caso 2. Mire, tengo un triángulo rectángulo. Ahora A es mi lado conocido. ¿Se dan cuenta? Ya no es la hipotenusa, ahora es un cateto. Y X e Y van a ser los lados desconocidos. Ahí está. Lados desconocidos o lo que quiero. ¿Sí? Y teta, un ángulo agudo. En términos de A y teta, yo voy a conocer X y Y, siguiendo el mismo criterio. Lo que quiero, lo que tengo. Lo que quiero es igual a lo que tengo, multiplicado por una razón trigonométrica que se define como lo que quiero sobre lo que tengo. Para teta, lo que quiero se llama cateto opuesto. Lo que tengo se llama respecto de teta cateto adyacente. ¿Por qué cateto adyacente? El más cercano a teta. ¿Y por qué cateto? Porque ellos dos son los lados que forman el ángulo recto. Entonces repetimos, lo que quiero sobre lo que tengo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es tangente. Entonces, X será AA multiplicado por la tangente de teta. ¿No? Ahora vamos a calcular Y. Lo que quiero es Y. Y es igual a lo que tengo. Lo que quiero, lo que tengo. Lo que quiero para teta es hipotenusa. Y lo que tengo respecto de teta es cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente, eso es secante de tetita. ¿Yo? Ahí lo tenemos. Ya. ¿Hay un tercer caso? Sí. Uy, se me chispoteó. Pero bueno, caso 3. Ahora mira, voy a cambiar de posición lo que quiero, lo que tengo. Él es el lado que tengo, el lado conocido. Y lo que quiero van a ser X e Y. X y Y. Teta es un ángulo agudo. Ahí están nuestros datos. Y voy a comenzar. Lo que quiero es X. Lo que tengo es A. Con X empiezo en primer lugar. Lo que quiero es igual a lo que tengo. X es igual a A, pero multiplicado por una razón trigonométrica que se define como lo que quiero sobre lo que tengo. X respecto de teta es cateto adyacente y el es cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto me define cotangente de teta. ¿Ven? Ahí está. Ahora quiero y tengo A. ¿Sí? Entonces lo que quiero es igual a lo que tengo. Ahí apareció. Multiplicado por una RT, razón trigonométrica, que se define como lo que quiero, que es Y, hipotenusa, sobre lo que tengo, que es A respecto de teta, cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto es cosecante. Entonces será Y es igual a A multiplicado por la cosecante de tetita. Y es así, dependiendo de la posición que se encuentre, aplicando lo que quiero es igual a lo que tengo, multiplicado por una razón trigonométrica que se define como lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Ven? Y así puedo, conociendo un lado cualquiera y un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, yo puedo conocer los otros dos lados. ¿Hasta aquí preguntas, jovencitos? No, profesor. Tutto bene. Todo bien. Bien, seguimos. Seguimos. Preste atención. Mire usted. Vamos a tener ángulos verticales o ángulos de elevación. Son los que están contenidos en un plano vertical o planos verticales. El ángulo vertical está formado por dos líneas imaginarias, una visual y una horizontal, que parten del ojo del observador o de un punto común a partir del cual yo voy a analizar una observación. Según la ubicación del punto que se mira, se tienen ángulos de elevación o de presión. ¿Sí? Se tiene ángulo de observación cuando tomamos por dos, observamos el objeto con las dos líneas visuales. Ahorita les voy a explicar. Aquí la aplicación es breve, solamente tengo que aprender qué es el ángulo de elevación y el ángulo de depresión, porque el resto ya lo hemos aprendido. Sabemos definir razones trigonométricas, sabemos razones trigonométricas de ángulos notables, sabemos las propiedades de las razones trigonométricas,
Sí, y ahora hemos visto cómo utilizar el teorema de Pitágoras y tenemos otra herramienta que son conocido dos lados, perdón, conocido un lado y un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, yo podré determinar el otro lado. Entonces, lo que viene acá respecto de ángulos verticales es una mínima teoría. Te pido que prestes atención. Mira el gráfico. Mi amigo Pepe Lucho y un arbolito. Él quiere ver este arbolito. Entonces, ese árbol se erige en forma vertical. ¿Ve la línea amarilla que apareció? Es un árbol vertical. Bien, entonces, ¿qué va a observar? Va a trazar una línea horizontal de referencia. Esta es una línea horizontal que por lo general y siempre, perdón, será paralela a la superficie. Bien, usted sabe que la superficie de la Tierra es curva para distancias pequeñas en comparación al radio terrestre, porque si es una distancia horizontal bastante grande, estas líneas no son paralelas, ya que la superficie es curva y esta línea horizontal se perdería en el horizonte, ¿no? Pero no te voy a confundir. Paralelas. Ahí está, 90 grados con la vertical, que es la altura del árbol. Este hombrecito quiere observar la parte más alta del árbol, ese punto A. Este punto B es donde cae la línea horizontal con el árbol y este punto C es la parte inferior del árbol. ¿Ve usted? Entonces, como él quiere ver la parte más alta del arbolito, va a trazar una línea visual imaginaria. Él observa la parte más alta. Él es la línea visual que se formó este angulito alfa a partir de la línea horizontal y esta línea visual que es con la que observo esta parte superior del árbol. ¿Sí? Entonces, ese ángulo alfa va a llamarse ángulo de elevación y es un ángulo agudo. Está entre 0 y 90 grados. Bien, ahora, si él quiere observar la parte inferior de este árbol, este punto C, va a haber una línea visual que se va a trazar bajo un ángulo beta. Observa esta parte inferior, el ángulo formado entre la línea horizontal y esta línea visual es este ángulo beta. A este ángulo beta que está bajo la horizontal se le va a llamar ángulo de depresión. ¿Bien? Y al ángulo con el cual este hombrecito observa a todo el árbol sería alfa más beta. Él observa a todo el árbol bajo esta línea visual de elevación y esta línea visual de depresión. Y ese árbol es observado por el hombre bajo un ángulo de alfa más beta grados. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Profesor, yo sí tengo una pregunta. Te escucho, corazón. Em, ¿Por qué el ángulo de 90 grados no lo pusieron abajo ¿Al de piso acá? base? ¿Ah? Ah, ya, se sobreentiende, ¿sí? Acá debe ser 90 grados. Buena tu observación. Porque esta es una línea vertical, ¿sí? Aquí es 90 grados. Sí, lo que has observado es correcto. ¿Satisfecha la respuesta? ¿No me respondes? Sí, profesor. Ah, ya. Me dejas en visto, no seas así. ¿Eh? Voy a detener la grabación. Voy a detener la grabación. Vamos a